Daniela Arriola Suárez, estudio en la Facultad de Odontología en la Universidad Autónoma de Baja California y hoy les hablaré un poco acerca de los protocolos que vimos en la materia de control de infecciones. Muy bien, voy a explicar el procedimiento de un correcto lavado de manos. Este debe durar entre 40 y 60 segundos. Primero nos vamos a mojar las manos. Después vamos a colocar jabón cubriendo la superficie de la mano y empezaremos a frotar las palmas de las manos entre sí. Después frotaremos la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, empezando a entrelazar los dedos y viceversa. Después nos vamos a frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Posteriormente vamos a frotar el dorso de los dedos y después vamos a frotar los pulgares con un movimiento de rotación. Posteriormente vamos a tomar la punta de los dedos de la mano derecha y vamos a empezar a frotarnos con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Después nos enjuagamos y por último nos vamos a secar con una toalla limpia. Ahora les hablaré del protocolo de colocación de indumentaria. Esta la va a aportar el profesional de la salud. La indumentaria consiste en bata, cubrebocas, guantes, careta o lentes y gorro. El primer paso consiste en la colocación de la bata. Esta puede ser rutinaria o desechable. La rutinaria se puede lavar y la desechable se utiliza en procedimientos quirúrgicos y se coloca arriba de la rutinaria. El segundo paso es la colocación del cubreboca. Si estamos en un ambiente húmedo, se tiene que cambiar a los 20 minutos y en un ambiente seco a los 60 minutos. El tercer paso es la colocación del gorro, que evita la contaminación del cabello. El cuarto paso es la colocación de careta o lentes de vinil. Este debe de ser de un material de vinil que nos protege de salpicaduras y secreciones. Por último es la colocación de guantes. Estos deben de ser colocados por arriba del puño de la bata. Si son de látex deben de ser reemplazados entre los 20 y 30 minutos. Si son de vinilo a los 20 minutos. Si son de látex para cirugía deben de ser reemplazados entre la hora y las 3 horas. Y si son de nitrilo de 15 a 30 minutos. Seguimos con el protocolo de colocación de barreras de protección. Muy bien, sabemos que aparte de cuidarnos nosotros colocándonos toda la indumentaria, también debemos de cuidar el área de trabajo, ya que esta está expuesta a microorganismos. Este protocolo nos va a ayudar a evitar la contaminación cruzada y la infección cruzada. Existen diferentes tipos de superficies. Se encuentra la de contacto, la de transferencia y la de salpicado. La de contacto requiere ser tocado y se va a volver un punto de contaminación cruzada. Por ejemplo, cuando estamos atendiendo a un paciente y tocamos con el guante la lámpara, ahí va a causar una contaminación cruzada. La de transferencia, esta se va a causar por la contaminación de un instrumento u otros inanimados. Por ejemplo, cuando estamos utilizando un instrumento con un paciente y lo dejamos en la bandeja se va a contaminar por ese instrumento. Tenemos también la superficie de salpicado, que esa se puede causar mayormente por las piezas que utilizamos al momento de atender a un paciente. Por ejemplo, esta puede ser causada por la pieza de mano cuando estamos atendiendo a un paciente. Y si, por ejemplo, tenemos nuestra pieza de mano y acá tenemos nuestra computadora, la salpicadura va a contaminar la computadora. Este protocolo también consiste en esterilizar todos los instrumentos que utilicemos entre paciente y paciente. Para ello vamos a utilizar este tipo de bolsas que cuenta con un identificador para saber cuando ya está esterilizado. También vamos a utilizar barreras adheribles que las vamos a colocar en el área en las áreas que se puedan contaminar. Y estas van a ser reemplazadas con los mismos guantes que usamos con nuestro paciente
Y después de ello vamos a colocar unas nuevas ya que hayamos desechado nuestros guantes y nos hayamos lavado las manos. También vamos a colocar, vamos a limpiar nuestra área de trabajo con toallas desinfectantes y después vamos a poder rociar un aerosol desinfectante y este se deja 10 minutos. Y por último vamos a volver a colocar las barreras. Las barreras de protección las vamos a colocar en el sillón dental. Estas van a ir en el ajuste de la altura, en el ajuste del respaldo, en el ajuste del cabezal y la cabeza y en el ajuste de los brazos. También vamos a colocarla en la lámpara. Esas van a ir en las manivelas y en el switch de prendido y apagado. En la unidad dental también podemos utilizar barreras de protección y estas deben de ir en el cuerpo de la jeringa triple y en el cuerpo de los eyectores. También se pueden utilizar bolsas de plástico y esas pues deben de ir en el cuerpo y en la cabeza de la jeringa triple. En el caso de los eyectores deben de ir en la entrada. Por último vamos a colocar las barreras de protección en el aparato de rayos X. Este se debe de colocar en el cono, en la parte de la cabeza en la región lateral, en el interruptor de encendido y apagado y en el switch para tomar la radiografía. Ahora les hablaré acerca del lavado y esterilización de instrumental. Este es un proceso físico-químico que se le realiza a un instrumento cuando estuvo en contacto con la sangre, saliva, tejido y mucosa del paciente. Existe la clasificación de Spaulding, que en esta va a clasificar el estado del instrumento. Se encuentra el instrumental crítico, que es el que estuvo en contacto con el torrente sanguíneo. También se encuentra el instrumental semicrítico, que estuvo en contacto con la mucosa y saliva del paciente, y el instrumental no crítico, que estuvo en contacto con la piel del paciente. Antes de esterilizar debemos de contar con toda la indumentaria adecuada, que va a ser la bata, guantes y cubrebocas. Existe un proceso que si no se puede lavar el instrumento al instante, vamos a utilizar la técnica de prelavado, que es colocar el instrumento en una solución clorada al 10% u otro químico. Hay dos tipos de lavado, el manual y el químico. En el manual se realiza con las propias manos y en el químico se realiza con un aparato ultrasónico. Para el enjuague y secado se va a enjuagar con agua a chorro y se va a secar ya sea con una pistola de aire a presión o con una toalla desechable. Para el empaquetado se va a utilizar papel IMS o también se pueden utilizar bolsas que tienen un cierre hermético. La esterilización se puede realizar por medio de calor húmedo o seco y el almacenamiento va a durar de 30 días si este está cerrado herméticamente. Existen diferentes tipos de esterilización, los químicos y los físicos. En los químicos existe el óxido de etileno, el etanol, el glutaraldehído y el formaldehído. Para el formaldehído, los instrumentos deben de estar en una bandeja por 24 horas de inmersión a una concentración del 8%. Y en el glutaraldehído, este químico no posee un indicador químico para la concentración de pH y este necesita un limpiador enzimático previo. Después se encuentran los físicos, que se categorizan en calor seco, calor húmedo y rayos UV. En el calor seco, si la temperatura es a 171 grados centígrados, va a durar 60 minutos. A 160 grados van a durar 120 minutos y a 150 grados 150 minutos. En este tipo de esterilización no se pueden meter materiales textiles. En el calor húmedo encontramos el autoclave y la quimiclave. En este se necesita agua potable o destilada más químicos y en este solo se necesita agua potable o destilada. Por último encontramos los rayos UV. En este no se genera ningún tipo de cambio de temperatura y no existe un indicador de esterilización. Por último les voy a hablar acerca de la clasificación de RPBI. RPBI significa residuos peligrosos biológicos infecciosos y estos contienen patógenos, virus, bacterias y microorganismos capaces de causar infecciones a seres vivos y al ambiente. Por ello les voy a explicar cómo se clasifican. Muy bien, la clasificación va a consistir en sangre, cultivos y cepas de agentes infecciosos, residuos no anatómicos, patológicos y objetos punzocortantes.
El estado físico de la sangre es líquida, por ello lo vamos a envasar en recipientes herméticos en un tipo de envase de plástico. El color de este envase debe de ser rojo. Seguimos con cultivos y cepas de agentes infecciosos. El estado físico es sólido, por lo tanto se va a envasar en bolsas de polietileno y el color debe de ser rojo. Después están los residuos no anatómicos, que su estado físico puede ser sólido y líquido, por lo que se van a envasar en bolsas de polietileno y recipientes herméticos y debe de ser de color rojo. Después está el residuo patológico, que también puede ser sólido y líquido, por lo tanto se va a colocar en bolsas de polietileno y envasar en recipientes herméticos y su color debe de ser amarillo. Todos estos envases deben de tener el símbolo de RPBI, de residuo peligroso biológico infeccioso. Por último tenemos los objetos punzocortantes, que su estado físico es sólido, por lo tanto lo vamos a envasar en recipientes rígidos de polipropileno y su color debe de ser rojo. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.